Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Estoy súper feliz de tenerlos aquí conmigo. Hoy prepárense porque les traigo un bombazo, un notición que sé que les va a encantar. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más shippeadas y más comentadas del mundo de las telenovelas, Yaman y Demet. Sí, como lo oyen. Hoy vamos a desentrañar un misterio, un secreto que Yaman le escondió, atención, a un reportero y que, obviamente, nos va a dar mucho de qué hablar. Así que pónganse cómodos, prepárense su café, su té, su mate, lo que más les guste, porque este vídeo viene cargado de información jugosa, de especulaciones, de análisis y por supuesto de mucho amor y drama. Porque de eso se trata la vida, y más aún, la vida de Yaman y Demet. Antes de que me lance de lleno con el chisme, les quiero pedir un favor enorme, un favor que me haría inmensamente feliz. Si aún no están suscritos al canal, ¿a qué están esperando? Corran. Suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos, porque les prometo que siempre les traigo lo mejor, lo más reciente y lo más explosivo del mundo del espectáculo turco. Y recuerden que su suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya lo saben, un clic no les cuesta nada y a mí me hacen inmensamente feliz. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Vamos a descubrir el secreto que Yaman le escondió al reportero y cómo Demet reaccionó. Esto se pone bueno. Imagínense la escena, un reportero con su grabadora en mano, acechando a Yaman en una alfombra roja. Yaman impecable como siempre, con su sonrisa encantadora y esa mirada que derrite hasta el iceberg más grande. El reportero obviamente le pregunta sobre sus proyectos futuros, sobre su vida, sobre el clima, ya saben, lo típico. Pero de repente el reportero, con una mirada picarona, le lanza la pregunta clave, la pregunta que todos nos estábamos muriendo por saber: ¿qué hay de Demet? ¿Cómo está su relación? ¿Hay planes a futuro? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Yaman, con una sonrisa aún más enigmática, responde con evasivas, con frases ambiguas, con la típica diplomacia de las celebridades. Pero ojo, noté algo en su mirada, un brillo especial, una chispa que me decía que algo ocultaba. Y efectivamente tenía razón. Después de investigar a fondo, de hablar con mis fuentes confiables, ya saben, mis pajaritos que siempre me traen la información fresquita, descubrí el secreto que Yaman le escondió al reportero. Prepárense. Agarren sus pañuelos. Esto es fuerte. El secreto es... Redoble de tambores, por favor. Yaman está planeando una sorpresa gigante para Demet. Sí, señoras y señores, Yaman, nuestro galán turco favorito, está preparando algo muy especial para Demet, algo que la dejará sin aliento, algo que demostrará una vez más lo mucho que la ama. ¿Pero de qué se trata esta sorpresa? Aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa. Mis fuentes me cuentan que Yaman está planeando un viaje sorpresa a un destino paradisíaco, un lugar romántico, un lugar que siempre han soñado visitar juntos. Imagínense la escena. Demet y Yaman solos en una playa de arena blanca, con el sol poniéndose en el horizonte, una cena romántica a la luz de las velas. Un sueño hecho realidad. Pero eso no es todo. Aparentemente Yaman también está preparando una declaración de amor pública, una manera de gritarle al mundo entero lo mucho que ama a Demet, lo importante que es ella en su vida y lo feliz que es a su lado. ¡Ay, mi corazón! No puedo con tanta emoción. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo reaccionó Demet al enterarse de todo esto? Pues bien, mis fuentes me dicen que Demet está completamente en shock. No se esperaba para nada esta sorpresa de Yaman y está absolutamente emocionada, conmovida y profundamente enamorada. Aparentemente Demet ha estado diciendo a sus amigas más cercanas que Yaman es el hombre de su vida, que no puede imaginar su vida sin él y que está lista para dar el siguiente paso en su relación. Uf. Esto huele a campanas de boda. Pero ojo, no todo es color de rosa. También hay algunos rumores que apuntan a que esta sorpresa de Yaman tiene un motivo oculto. Algunos dicen que Yaman está tratando de compensar a Demet por algo que hizo en el pasado, algo que no le gustó mucho y que puso en peligro su relación. Otros dicen que Yaman está tratando de presionar a Demet para que se case con él, que él está desesperado por sentar cabeza y formar una familia, mientras que Demet aún no está segura de querer dar ese paso. ¡Ay, el amor! Siempre tan complicado.
Pero sinceramente creo que estos son solo rumores sin fundamento. Conociendo a Yaman y a Demet, creo que su relación es sólida, sincera y basada en el amor verdadero. Creo que Yaman está haciendo esto simplemente porque ama a Demet y quiere hacerla feliz, y creo que Demet está reaccionando de manera tan positiva porque también ama a Yaman con todo su corazón. Además, hay que tener en cuenta que Yaman y Demet son dos personas muy reservadas, que no les gusta exponer su vida privada en los medios. Por eso es muy probable que Yaman haya decidido mantener en secreto esta sorpresa para evitar que se filtre información a la prensa y para poder disfrutar de este momento especial con Demet en la intimidad. Y hablando de intimidad, también hay algunos rumores sobre, bueno, digamos que sobre planes de agrandar la familia. No voy a entrar en detalles, porque creo que es algo muy personal, pero digamos que hay fuentes que sugieren que Yaman y Demet podrían estar pensando en darle un hermanito o una hermanita a su perro, jajaja. ¡Ay, Dios mío! Este vídeo está más explosivo que una bomba. Pero bueno, ya saben cómo soy yo, me encanta traerles toda la información jugosa y no me guardo nada. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta sorpresa de Yaman? ¿Creen que es una muestra de amor verdadero o que tiene algún motivo oculto? ¿Creen que Yaman y Demet terminarán casándose y formando una familia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Y por cierto, hablando de comentarios, les quiero pedir que me dejen también sus preguntas y sugerencias para futuros vídeos. Me encanta leerlos y tomar en cuenta sus opiniones. Así que no se corten y déjenme sus comentarios aquí abajito. Además, quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos por el apoyo que me brindan día a día. Son la mejor comunidad de YouTube del mundo. Gracias por suscribirse al canal, por darle like a mis vídeos, por compartir mi contenido y por dejarme sus comentarios. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Los quiero muchísimo. Y para finalizar este vídeo, les quiero recordar que la vida es muy corta para no disfrutarla al máximo. Así que vivan cada momento como si fuera el último, amen con todo su corazón, rían a carcajadas y no se preocupen por las pequeñas cosas. La vida es un regalo y hay que aprovecharlo al máximo. En resumen, hoy hemos descubierto el secreto que Yaman le escondió al reportero de una sorpresa gigante para Demet. Hemos especulado sobre los motivos de esta sorpresa, sobre la reacción de Demet y sobre los posibles planes a futuro de la pareja. Hemos hablado de amor, de drama, de rumores y sobre todo, de la importancia de disfrutar la vida al máximo. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme un día más. No se olviden de dejar su like, de compartir este vídeo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Y sobre todo no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Besitos. Ahora bien, agárrense porque aquí viene la expansión de este bombazo. Vamos a profundizar en cada uno de los aspectos de esta telenovela de la vida real, llena de giros inesperados y emociones a flor de piel. Asterisco asterisco desmenuzando la alfombra roja, la estrategia de Yaman ante la prensa asterisco asterisco. Volvamos a la escena inicial, a esa alfombra roja donde todo comenzó. Analicemos la actitud de Yaman. No era la primera vez que se enfrentaba a preguntas sobre Demet. De hecho, era una constante. Pero esta vez era diferente. La sonrisa, esa que normalmente desarmaba a cualquier reportero, parecía forzada. Sus respuestas, usualmente fluidas y llenas de encanto, sonaban ensayadas, casi robóticas. Y aquí es donde entra mi ojo de águila, mi capacidad para leer entre líneas. Yaman es un maestro en el arte de la evasión cuando quiere serlo. Pero esta vez, la evasión tenía un peso diferente. No era la simple protección de su privacidad, era la defensa de un secreto, de una sorpresa cuidadosamente orquestada. El reportero, astuto como pocos, notó la tensión. Intentó indagar más, presionando con preguntas sobre el futuro de la relación, sobre la posibilidad de un compromiso, incluso sobre los rumores de crisis que habían circulado hacía unos meses. Yaman, con una calma que solo las estrellas de su calibre pueden mantener,
logró desviar la atención hacia sus proyectos profesionales, hacia el éxito de su última serie y hacia su compromiso con diversas causas benéficas. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. La prensa, con su olfato infalible para el escándalo, comenzó a investigar. Y ahí es donde entro yo con mis contactos, mis informantes y mi determinación para traerles la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Asterisco asterisco las fuentes revelan, el viaje paradisiaco y la declaración pública asterisco asterisco. Mis pajaritos, como cariñosamente llamo a mis fuentes dentro del círculo íntimo de Yaman y Demet, me confirmaron la existencia de la sorpresa. El viaje paradisiaco, un destino exótico y romántico que ambos han soñado visitar, era real. Se hablaba de las Maldivas, de Bali, incluso de un crucero por las islas griegas. El secretismo era absoluto. Solo unas pocas personas de confianza estaban al tanto de los preparativos, incluyendo el agente de viajes de Yaman, el chef personal y el diseñador de joyas. ¿Joyas? Ajá. Aquí tenemos otro indicio de la magnitud de la sorpresa. ¿Será que, además del viaje y la declaración pública, Yaman está planeando una pedida de mano en toda regla? ¡Qué emoción! Mis fuentes no pudieron confirmarlo, pero la posibilidad está ahí, latente, alimentando la fantasía de todos los fans de la pareja. En cuanto a la declaración pública, las especulaciones eran aún más intensas. ¿Será durante una gala benéfica? ¿En una entrevista exclusiva? ¿O quizás a través de sus redes sociales, con un mensaje emotivo y una foto romántica? Algunas fuentes sugieren que Yaman está considerando la posibilidad de escribir una canción para Demet, una balada romántica que exprese sus sentimientos más profundos. Imagínense. Yaman cantándole a Demet. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Asterisco asterisco la reacción de Demet, entre el shock y la emoción asterisco asterisco. Ahora, la pregunta clave, ¿cómo reaccionó Demet al enterarse de todo esto? Según mis fuentes, la noticia la tomó por sorpresa. No tenía ni la más remota idea de los planes de Yaman. Al principio se sintió abrumada, casi incrédula. Pero poco a poco la emoción fue ganando terreno. Demet siempre ha sido una mujer fuerte e independiente, pero también es una romántica empedernida. Anhela un amor verdadero, un compañero de vida que la comprenda y la apoye. Y al parecer, Yaman ha logrado conquistar su corazón por completo. Mis informantes me cuentan que Demet ha estado compartiendo su felicidad con sus amigas más cercanas, describiendo a Yaman como el hombre de su vida, su alma gemela y su mayor apoyo. Se la ha visto radiante, más feliz que nunca, con una sonrisa que ilumina todo el set de rodaje de su nueva serie. Sin embargo, también existe una cierta cautela en su reacción. Demet ha tenido relaciones sentimentales complicadas en el pasado y no quiere apresurarse a tomar decisiones importantes. Quiere estar segura de que este amor es para siempre, de que Yaman es el hombre con el que quiere compartir su vida. Asterisco asterisco los rumores oscuros, compensación o presión, asterisco asterisco. Como en toda buena telenovela turca, no pueden faltar los giros inesperados y los rumores maliciosos. Algunos medios de comunicación han comenzado a especular sobre los verdaderos motivos de la sorpresa de Yaman. La teoría más extendida es que Yaman está tratando de compensar a Demet por un error que cometió en el pasado. ¿De qué error se trata? Nadie lo sabe con certeza. Algunos sugieren que tuvo un deslizamiento con otra mujer, otros que descuidó la relación debido a sus compromisos profesionales. Sea cual sea la verdad, parece que Yaman se siente culpable y quiere enmendar sus errores con esta sorpresa. Otra teoría aún más inquietante es que Yaman está tratando de presionar a Demet para que se case con él. Se dice que él está desesperado por sentar cabeza y formar una familia, mientras que Demet aún no está lista para dar ese paso. Esta teoría se basa en el hecho de que Yaman ha expresado públicamente su deseo de ser padre y de tener una familia numerosa. Sin embargo, Demet siempre ha sido más reservada al respecto y ha priorizado su carrera profesional. Personalmente no creo que estas teorías tengan mucho fundamento. Conociendo a Yaman y a Demet, creo que su relación es sincera y basada en el amor mutuo. Creo que Yaman está haciendo esto simplemente porque ama a Demet y quiere hacerla feliz, y creo que Demet está reaccionando de manera positiva porque también lo ama con todo su corazón. Asterisco asterisco el enigma de la intimidad, bebé en camino, asterisco asterisco. Y como si todo esto fuera poco, también hay rumores sobre planes de agrandar la familia.
No voy a entrar en detalles escabrosos, pero digamos que hay fuentes que sugieren que Yaman y Demet podrían estar pensando en darle un hermanito o una hermanita a su adorado perro. Ja ja ja. La prensa siempre buscando la primicia. Pero hablando en serio, la posibilidad de que Yaman y Demet estén considerando tener un hijo no es descabellada. Ambos están en una etapa de sus vidas en la que la paternidad y la maternidad son opciones viables. Y con el amor que se profesan, no sería sorprendente que quisieran dar ese paso en el futuro cercano. Asterisco asterisco el análisis final, destino de cuento de hadas o realidad complicada, asterisco asterisco. En resumen, la sorpresa que Yaman le está preparando a Demet es un verdadero bombazo mediático. Un viaje paradisíaco, una declaración pública de amor, rumores de pedida de mano e incluso especulaciones sobre un posible embarazo. Una telenovela en la vida real. Pero más allá del glamour y del espectáculo, lo importante es el amor que une a Yaman y a Demet. Un amor que ha superado obstáculos, que ha resistido la presión mediática y que ha florecido a pesar de los rumores y la envidias. ¿Cuál será el final de esta historia? ¿Un cuento de hadas con boda y familia numerosa? ¿O una realidad más complicada, con altibajos y decisiones difíciles? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos disfrutando de cada capítulo de esta apasionante telenovela de la vida real. Y ahora a ustedes, mi gente hermosa. Quiero saber su opinión. ¿Qué les parece todo este drama? ¿Creen en el amor verdadero de Yaman y Demet? ¿Cuál es su teoría sobre los motivos ocultos de la sorpresa? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Y no se olviden de suscribirse al canal, de darle like a este vídeo y de compartirlo con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir trayéndoles los mejores chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Los quiero muchísimo. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Besitos. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfruten cada capítulo.